Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras y escritores para conocer su experiencia en el mundo de las letras y así descifrar los secretos para construir una carrera literaria. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy conversaremos con Miguel Cane, autor del libro de relatos Trampa para Niebla, publicado por Editorial Gato Blanco. Miguel Cane nació en la Ciudad de México en 1974. Es narrador, dramaturgo y periodista cinematográfico. Formó parte de distintos talleres literarios dirigidos por María Luisa Puga, Gilda Salinas, Rafael Ramírez Heredia, Daniel Sada, entre otros, en los que comenzó su incursión en la narrativa. Aprendió el oficio de crítico cinematográfico con Paco Ignacio Taibo, mismo que ejerce hasta hoy. Ha colaborado en numerosas publicaciones, programas de televisión y podcasts. De 2007 a 2013 residió en Gijón, Asturias, como parte del equipo del Festival Internacional de Cine de Gijón. Como dramaturgo ha escenificado las obras Somos Eternos, Almas Perdidas y la versión en español de Dogville, de Lars von Trier. Es autor de varios libros, entre ellos el inclasificable Pequeño Diccionario de Cinema para Mitómanos Amateurs, Impedimenta 2013, y la novela Todas las fiestas de mañana, Dharma Books 2019. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Voz de Autor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando para ver a esta emisión de Voz de Autor. Estamos muy emocionados de tener esta conversación una vez más, por dos razones. La primera es que esta conversación va a ser la última que vamos a transmitir este año, pues porque en diciembre nos vamos a estar dedicando un poco más como a hacer un recuento de lo que estuvimos realizando durante el año, a planificar el próximo año con todas las actividades que se vienen. Y pues bueno, la segunda razón por la que estamos muy emocionados es porque vamos a cerrar el año de Voz de Autor con una entrevista que nos entusiasma muchísimo, dado que es a un autor cuyo libro Trampa para Niebla nos encantó. Realmente comentábamos Diana y yo, es uno de los libros que más nos han gustado en este año en general, y pues es un placer para nosotros tener al otro lado de la llamada a Miguel Cane, su autor. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. La verdad sí es un honor tenerte por estos rumbos. Pues yo encantado. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por tener un espacio para los escritores más noveles, para quienes están empezando a apoyar la pluma en el papel y que están buscando la manera de abrirse camino en un territorio que ciertamente es un territorio difícil. Y pues muchas gracias por habernos considerado. Sí, pues el gusto es también nuestro, sobre todo porque viendo el libro que escribiste, la manera como escribes, pues seguramente lo que nos vas a contar al respecto pues va a ser muy ilustrativo para toda la comunidad de escritores emergentes que ven esto. Y para ir entrando en materia, Miguel, ¿qué te parece si nos cuentas un poco acerca de esta colección de relatos Trampa para Niebla, publicado por Editorial Gato Blanco? ¿Es algo que nos quisieras comentar? Bueno, Trampa para Niebla sirve como el primer volumen de la colección Undertango de Editorial Gato Blanco, que Gato Blanco se ha distinguido en los casi 5 años que lleva de publicar libros con elementos gráficos, y ya tenía mucho éxito con el público, lo que es el público juvenil, el público infantil, con libros de temática futbolera y libros de corte infantil dedicados a los niños, pero su editor, Pepe Bernal, José David Bernal, decidió que iba a hacer una colección que fueran textos un poco más adultos, dedicados a un público más adulto, y que abordaran temas diferentes, ¿no? Y él me invitó a formar parte de su proyecto. Yo encantado acepté, y lo que hicimos fue reunir toda la obra breve que yo tenía de muchos años. Son 25 años de carrera profesional,
y reunimos 21 cuentos que representan, digamos, ese scope, ese periplo de mi trabajo en la narrativa. Y la verdad es que yo estoy muy contento, me siento muy contento, muy halagado de que hayan pensado en mí en Gato Blanco. Perfecto, Miguel, pues muchas gracias. La verdad es que nosotros veíamos que de hecho el libro está estructurado en estas 3 partes en las que reúnes pues diferentes como temáticas, ¿no? Haces como una agrupación de textos con una diversidad ahí. Y justamente una de las cosas que queríamos hablar contigo es acerca de cómo estructuraste este libro. Bueno, primero queríamos saber si lo habías planificado así, pero bueno, ahora que nos dices que más bien has reunido como pues varios años de escritura, algo que sería muy interesante comentar es cómo fue ese proceso de selección, cómo decidiste cuáles eran los textos que iban a entrar para esta colección y cómo fue que le diste esa estructura en 3 partes al libro. Mira, es bien curioso, originalmente no tenía esa estructura, originalmente eran únicamente pues los cuentos como estaban, y ni siquiera tenía un orden cronológico. De hecho, no tiene un orden cronológico. El cuento más antiguo, cronológicamente hablando, data de 1997, y ese aparece como a mediados del volumen, se llama Diva. Es un cuento más bien de corte humorístico, que no escribo muchos cuentos en esa clave, pero ahí salió. Y por otro lado, el más reciente no es el que cierra el libro, sino que es uno antes, que se llama Petit Trianon, que es un relato de fantasmas, y ese lo escribí en junio de este año. O sea que digamos que sí, son 25 años, y básicamente la idea fue separar los cuentos. Luis Jorge Bon, que hizo la presentación del libro en la Feria del Libro de Monterrey, decía que en realidad no es un libro de cuentos, sino que son 3 libros de cuentos. Y yo le dije, ¿qué quieres decir con 3 libros de cuentos? Y me dice, sí, en realidad cada uno está contenido como si fuera un solo libro de cuentos, y perfectamente bien podías haber sacado los 3 por separado, pero bueno, decidimos hacerlo como una sola vez, porque a mí escribir cuento me cuesta mucho trabajo. Entonces la verdad no estoy muy seguro de que vuelva yo a escribir cuento, o de que vuelva yo a escribir un libro de cuentos o una colección de cuentos. Entonces es mucho más fácil sacarlos todos juntos de una vez. Pero mientras lo estábamos formando, yo le sugerí a Pepe hacer la separación en 3 partes, de 7 cuentos cada una, y que una fuera cuentos que estuvieran anclados en la realidad, pero tuvieran algún elemento fantástico, como sucede en los cuentos de Silvina Ocampo o de Julio Cortázar, que fueron dos autores que siempre me inspiraron mucho a la hora de escribir ficción breve. Entonces esto incluye cuentos como Elena, que es el cuento que abre el libro, y que es un relato que está dedicado a Nacho Padilla, al escritor Nacho Padilla, que de hecho lo leyó en su momento cuando lo estaba yo escribiendo. Es un cuento que tiene como unos 10 años de existir, y a Nacho le hacía mucha gracia, a Nacho y a su pareja Ixtli Quiruegas les hacía mucha gracia ese cuento, y por eso está dedicado a ellos. Por otro lado, la segunda parte son cuentos que están anclados en la realidad, que pueden suceder en el mundo tangible, en el mundo real, o sea, lo que consideramos una vida completamente real y auténtica. Puede suceder en cualquier momento. Por ejemplo, a este renglón pertenece el cuento titulado Torsos, que es un cuento que curiosamente yo escribí a finales de los años 90, por ahí de 1999 o 2000, y
y que trágicamente se ha convertido como que en algo cotidiano lo que narra este relato, que versa acerca de cómo afecta un feminicidio a una familia que no tiene absolutamente nada que ver ni con el acto ni con la víctima, y sin embargo les afecta profundamente. Y por último está la tercera parte, que se titula La fiesta imposible. Las partes anteriores son Monstruos perfectos y otros, y la segunda parte se llama El cesto de las piedras exhumadas, y la parte final se llama La fiesta imposible, donde definitivamente sí son relatos completamente fantásticos, completamente sobrenaturales, que versan sobre el terror, sobre el misterio, sobre lo inexplicable, de una manera en que el lenguaje sea mucho más claro, mucho más dedicado al efecto de narrar y causar sorpresa, ¿no? Pero definitivamente sí es algo completamente de género. Uno de los aspectos que más destacamos acerca de la colección de cuentos es la creación de personajes, pues cada relato retrata vívidamente a sus personajes, vívidamente a sus intenciones, se sienten muy auténticos y muy bien redondeados. Sí. Entonces, nos gustaría que nos dijeras un poco sobre tu proceso al crear personajes, qué es lo que tomas en cuenta al hacerlo. Bueno, es muy curioso porque la verdad es que no solamente escribo relato, también escribo novela, también escribo ensayo y escribo teatro. También he escrito mucho teatro. Entonces, principalmente, como señalaba Diana, es importante tener presente lo que es la creación del personaje, cómo se manifiesta, cómo se desarrolla en su entorno, cómo el personaje conecta no solamente con su realidad, sino también que conecta con el lector. Y la verdad es que no estoy muy seguro de cómo inicia ese proceso, porque pues yo he estado escribiendo desde los 7, 8 años, ya escribiendo en forma. Incluso antes de escribir, narraba historias mediante dibujos o de una manera oral. Inventaba historias, inventaba cuentos. En este caso, por ejemplo, estoy pensando el personaje principal del último relato del libro, que es uno de los más largos, que se llama Nuestra Señora de Cielo Drive. El narrador habla en segunda persona con el personaje principal. El personaje principal no tiene nombre, no tiene identidad fija o fácilmente revelable, pero se llama, digamos que ese personaje no es que se llame, es un alter ego del autor. Durante muchos años fui crítico de cine profesional, y lo que hice fue como dar forma y fondo a esta idea. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. En esa película, un personaje secundario y una subtrama que se conecta con la historia principal es la historia protagonizada por una actriz que se llama Sharon Tate, que es el personaje encarnado por Margot Robbie. Yo soy un gran admirador de Sharon Tate, lo he sido de toda la vida. Ella murió 5 años antes de que yo naciera, así que en realidad nunca nos cruzamos en este mundo. Pero, a diferencia de Tarantino, yo lo que quería hacer en este relato, por ejemplo, no era fetichizarla, ¿no? Porque él la fetichiza hasta el punto de sublimarla, la despoja de su humanidad. Y yo lo que quería era como que más bien abordar desde el punto de vista del personaje que la admira o que la ama, ir contando la historia de este personaje, de quién es ella, de cómo empezó su carrera, de cómo era ella personalmente, cómo la recuerdan quienes la recuerdan, por qué la recuerdan así, y cómo ella es mucho más trascendente por muchos motivos que no tienen absolutamente nada que ver con su muerte.
que casi todo el mundo en lo que piensa precisamente es en eso, ¿no? En la muerte de Sharon Tate como el hecho que la define, y yo creo que hay muchas otras cosas que la definen más allá incluso de su trágica muerte. Otros relatos, por ejemplo, hay uno que se llama Isabel y Alejandro, o Escenas de la descomposición de un verano, en el que dos adolescentes con depresión van sufriendo una especie como de transformación durante sus vacaciones y acaban cometiendo un acto violento e impulsivo. Siempre me ha intrigado mucho el origen de la violencia por impulso. ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que te mueve a llevar a cabo un acto de destrucción que en realidad no tiene nada que ver con lo que es la realidad, ¿no? Pero también ese es otro punto. ¿Qué es la realidad? La realidad es esta en la que estamos. ¿Y por qué es esta en la que estamos? ¿Quién nos lo dice? ¿Quién nos colocó aquí? ¿Qué nos impulsa a aceptar esto como la realidad? ¿O la realidad es lo que nosotros creamos a nuestro alrededor cuando estamos escribiendo? ¿La ficción que creamos es realidad o realidad ficción? Eso es algo que aprendí en mis años de tallerando, de estar, y pasé por numerosos talleres, porque la escritura creativa como una carrera per se no existía. A principios y mediados de los años 90, que fue la época en la que yo empecé a dedicarme a escribir. Entonces acudíamos a talleres con escritores como María Luisa Puga, que ya no está con nosotros, Juan Villoro, Rafael Ramírez Heredia, que también ya falleció, Hilda Salinas, Daniel Sada. Ellos, digamos que nos daban las herramientas para poder crear los ambientes y las atmósferas y los personajes sobre los que escribíamos. Entonces el personaje puede surgir en la mente del escritor en cualquier momento. No necesariamente tiene que ser una variación de uno mismo. Puede ser cualquier persona que uno esté observando, alguien que ves, por ejemplo, en el supermercado o en el transporte público o caminando por la calle, y te preguntas, ¿esta persona hacia dónde va? ¿De dónde viene? ¿En qué consiste su vida? ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es su historia? Y de repente encontrarte con que puedes manejarlo a tu antojo para crear algo. Y creo que eso es algo muy importante, que la imaginación se convierte en una herramienta que puede servirte para poder crear tu propia versión de la realidad. Gracias, Miguel. La verdad es que a propósito de esta parte que mencionas que a través de la escritura, de la ficción, uno puede crear su propia versión de la realidad, algo que nos llamó mucho la atención, que creo que tiene que ver con esta construcción como tan vívida que menciona Diana de personajes. Nos llamó la atención que la mayoría de los relatos están con una carga emocional como muy grande. Recuerdo, mientras lo leía, lo primero que yo notaba era que yo me sentía conectado a los textos por las emociones que despertaban dentro de mí. Y además de que, bueno, como tú ya bien mencionabas, algunos tenían un lenguaje más claro, más simple y directo que otros que tienen algo como más elaborado. En fin, en lo que respecta al lenguaje hay como diversidad, pero las emociones para mí fueron algo que estuvieron ahí presente desde el primero hasta el último. Es algo que, y además es diversidad de emociones, ¿no? Algunos, como bien dices, pues sí ahí tocan como desde el humor, pero también había como mucha melancolía y en el medio hubo algunos que incluso me hicieron enojar. En fin, había un abanico. ¿Cuál te hizo enojar? A lo mejor por una cuestión muy, muy personal, pero el segundo relato, el que abre como varias posibilidades como de ensamblar el relato. Uh-huh. Sí. Más que enojar, me causaba frustración, no sé, como que no había manera de escapar como de un final trágico, como que no había manera de tener como una alternativa más feliz, aunque había una alternativa feliz, pero era como, no sé, me hizo sentir un poco atrapado como dentro de ese juego. Bueno, sí, además si tomamos en cuenta que en realidad pues
Todo principio es que los personajes que se van a involucrar se conocen, así sea un hijo que conoce a su padre en el momento de su nacimiento, o una pareja que estará vinculada emocionalmente, que se conoce de una manera completamente azarosa, hasta que llegamos a lo que es el final. Ahora sí que el final, nada de medias tintas, nada de secuelas, nada de finales abiertos. El final es que tarde o temprano todos se mueren. Entonces esa es la propuesta que hace, pero yo en lo que pienso y lo que me llevó a escribir ese relato fue precisamente el que a todos nos intriga cómo trabajamos lo que va en medio, ¿no? La historia, cómo la vamos construyendo, cómo la vamos levantando poco a poco, y eso nos va a hacer parte de algo que no teníamos manera de imaginar que iba a sucedernos, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, así como, como esa conceptualización que pues finalmente desembocó como en una cierta pues visión y postura que se tiene ante el desenlace del relato, que pues como ya bien lo mencionas, un poco spoiler, pues es la muerte. En otros relatos, o sea, lo que nosotros queríamos preguntarte es, para ti, ¿cómo un escritor o cómo tú depositas las emociones para que los lectores de hecho sintamos los textos? No lo sé, siempre he pensado que todos de un modo u otro encontramos la manera de abordar las emociones que nos interesa relatar, ¿no? Pero ahora sí que no sé cómo decirte. Es muy curioso. Para mí, yo soy una persona que soy muy sensible. Entonces yo siempre estoy en contacto con mis emociones y tengo reacciones emotivas prácticamente para todo, ¿no? Desde, no sé, una noticia hasta una puesta de sol, y pueden ser emociones de sentimientos fuertes, o puede ser molestia, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy esperando a que llegue el transporte público y no llega, y siento molestia, y la manifiesto de alguna manera en mi imaginación o en mi propio gesto, ¿no? O puedo sentir una profunda alegría repentina, sin motivo aparente, y que esto mejora muchísimo mi humor, o estar, no sé, expuesto a sentir una pérdida repentinamente, ¿no? Y esto nunca está exento de dolor. Ya, y ahorita mencionabas que ahorita que comentamos un poco el texto segundo del libro, en el que dices que no dejabas como posible, vamos, el libro es abierto a cierto ensamblaje, ¿no? Del lector, que finalmente uno explora todas las posibilidades, porque están puestas ahí para que uno de hecho lo haga, pero al final solo hay un final. Sin embargo, aún así hay como cierto espacio para la interpretación, ¿no? Y no solamente, sí, obvio en ese, sino en general en muchos de los relatos notamos como esta parte en la que se dejan símbolos, se dejan cabos sueltos para que el relato sea de alguna manera completado por los lectores. Sí, eso es algo que a mí como lector o como espectador en cine o en teatro me gusta. Entonces he procurado de alguna forma hacer ese juego con el lector. Estoy pensando, por ejemplo, el primer cuento, Elena, que no voy a decir en qué consiste el desenlace, pero es un desenlace completamente desconcertante para mucha gente, que me han llegado a decir, pero ¿es verdad? O sea, ¿esto es literalmente lo que pasó? ¿O es una interpretación? ¿Es una alucinación? ¿Es algo simbólico? Y mi respuesta es similar a la respuesta que da Sofía Coppola cada vez que alguien le pregunta qué es lo que le dice Bill Murray a Scarlett Johansson en la última escena de Lost in Translation, que todo el mundo le pregunta a Sofía, bueno, pero ¿qué le dice? Porque le habla al oído y nosotros no lo sabemos. Y ella contesta, le dice lo que usted quiera. O con Luis Buñuel, ¿no? Que mucha gente le preguntaba, oiga, pero en Bella de Día, cuando Catherine Deneuve abre la lamentada cajita de madera,
¿qué es lo que hay dentro de la cajita de madera, no? Señora, lo que usted quiera. Y ese es mi caso, ¿no? O sea, yo tengo una idea muy específica acerca de qué es lo que le ocurre a Victoria y Alberto al final del cuento que se llama Elena, pero no necesariamente porque yo lo diga tiene que ser la verdad absoluta. Si bien todos los escritores de un modo u otro somos, entre comillas, Dios para los personajes que creamos, en realidad nosotros tenemos poco o casi nada que ver con las reacciones que puedan tener los lectores a lo que escribimos, porque muchas veces hay interpretaciones que ni siquiera hubiéramos tomado en consideración. Sí, y justamente por allí va la pregunta, porque pues ciertamente al final el lector termina completando el relato. Sin embargo, como escritores, pues definitivamente al ser como dioses, por así decirlo, del mundo que estamos creando, pues tenemos como todos los instrumentos para tener como el texto bajo control. Y entonces la pregunta que quería hacerte también al respecto de esto es, pues así en pocas palabras, ¿cuál consideras tú que es el truco para que, a pesar de dejar ahí pues sembradas ciertas dudas, sembradas ciertos elementos de interpretación, como que no perder el control de eso? O sea, que se sienta que de hecho el texto está construido de manera redonda y orgánica, y no es que sea un texto, digamos, incompleto. Fíjate que es una cosa muy curiosa. En el aspecto de una novela larga, estoy pensando justo ahora en una frase que decía María Luisa Puga, que decía que cuando León Tolstoy estaba escribiendo Ana Karenina, debe haber habido un punto en el que Tolstoy se apartó del manuscrito y se debe haber llevado las manos a la cabeza y debe haber exclamado: Dios mío, son un chingo. Son un montón de personajes, y ¿cómo voy a hacer que todos estos encajen en lo que pretendo que sea mi historia? Por supuesto, tiene su historia central, que es la que todos conocemos, que es la historia de amor entre Ana y Bronsky, pero en realidad la historia de Ana Karenina, y Carmen Boullosa no me va a dejar mentir, es muchísimo más grande de lo que nos hubiésemos imaginado. Es decir, no solamente es la historia de Ana y Bronsky, es la historia de Ana y Karenin, es la historia de Ana y su hermano y su cuñada, y es la historia de Levi, y es la historia de Kitty, y es la historia de los obreros, y es la historia de los campesinos, y es la historia de las princesas, y la historia de los soldados, y hasta de los caballos, y cuando acuerdas, es todo esto, ¿no? Entonces, cuando tienes que trabajar en algo más compacto, como es un relato breve, muchas veces tienes que como que ir directamente a la yugular o a la carne, ¿no? Y hay veces que te quedas con las ganas de agregar algo más, o hay personajes que te resultan más atractivos y quieres usarlos en otra historia, y eso pasa mucho. Eso pasa mucho, y a la larga tienes que acabar decidiendo, tienes que como que ser muy quirúrgico para saber con qué parte te vas a quedar, y muchas veces no es tan fácil. No sé si esa fue una buena respuesta a su pregunta. Fue Sí. muy completa y fue muy honesta, así que sí. Algo que también destacamos mucho es que creaste una lista en Spotify para que los lectores pues acompañaran su lectura. En nuestra opinión es una lista pues sumamente melancólica, y bueno, queríamos preguntarte al respecto de tu intención al enviar a los lectores a escuchar la lista mientras leían el libro, y si de alguna forma estas canciones influyeron en tu proceso de escritura, o cuál fue la razón por la cual las elegiste. Bueno, hay algunas canciones que aparecen literalmente en el libro, hay otras que hacen alusión directamente al estado anímico de los personajes o de las situaciones en el libro, o de algún relato específico en el libro. Por ejemplo, menciono directamente el tema del Valle de las Muñecas, y aparece la versión del tema del Valle de las Muñecas como parte de ese soundtrack, ¿no? Creo que obviamente tiene que ver todo con mis gustos musicales más personales,
es como que una parte inevitable de uno mismo. Y por otro lado, también, no solo los gustos musicales míos, sino de los personajes. Hay algunas veces que no es exactamente música que yo escucharía, pero es música que escucharían mis personajes, o es música que está hablando de lo que emocionalmente están sintiendo los personajes. Entonces creo que eso es algo que también es muy importante, la manera de, digamos, manifestar y dejar a la vista la relación de la atmósfera o del mundo que estoy creando en el relato con la música que sirve para que el lector que la está leyendo tenga una conexión real. Y hay un poco de todo. Hay un poco de todo, casi todos es música que pertenece a mi acervo personal o de gusto personal, eso es cierto. Hay por ahí también algunas sí fue sugerencia de mi editor, como por ejemplo la canción de La Llorona interpretada por esta Ángela Aguilar, que yo no lo hubiera pensado, pero entra en un punto que está como que muy específico y muy relacionado con relatos como Torsos, ¿no? Que es un relato que trata acerca de la muerte, acerca de la imposibilidad de escapar la muerte y de cómo afecta lo tangible, ¿no? Entonces, la verdad fue muy entretenido andar cazando esas canciones. Muchas de ellas sí las escuchaba mientras estaba escribiendo, pero hay un porcentaje de ellas que pertenece realmente al libro porque era lo que estaban escuchando o pensando los personajes en ese momento. Eso de hecho es bastante interesante porque no lo relacionamos de esa forma. Nosotros pensamos que era más bien música que hayas escuchado mientras lo escribías o música que te recordaba ciertos cuentos, pero es de hecho muy valioso pues este comentario acerca de una lista con canciones que expresen los sentimientos o la personalidad de los personajes. Está muy cool eso. La verdad es que fue muy divertido cuando se nos ocurrió la idea y pensar, por ejemplo, ¿qué estaría escuchando Aldo, el narrador de Diva, que es un niño de 15 años que vive en un mundo que es el 90% de su mundo es imaginario, porque su madre es actriz? Entonces, y ahora de repente se encuentra en un momento histórico real, en una realidad histórica muy difícil porque la hermana se le desapareció, no sabe qué hacer, además la hermana probablemente está embarazada de uno de los múltiples padrastros que tienen y a los que además la madre los educó para que los vieran a todos como apoyos emocionales y a todos les dijeran papá, ¿no? Entonces, por ejemplo, me preguntaba yo, ¿qué es lo que estaría pasando por la cabeza de Aldo en ese momento, o por la cabeza de Claudia, la hija del poeta en Los Bellos Hasta Prontos, que es una joven que tiene un complejo de Electra tremendo, y que ese complejo de Electra, a diferencia del síndrome de Cassandra, que el síndrome de Cassandra es cuando tú sabes que algo va a ocurrir en el futuro, pero cuando se lo dices a los demás no lo toman en serio. Ella tiene un complejo de Electra tremendo y ella sabe que algo va a pasarle a su padre, ¿no? Porque además ella y su padre tienen una relación que, si bien no es sexual, emocionalmente él la trata como trata a sus amantes y ella lo trata a él como él espera que lo traten sus amantes a él. Entonces es una cosa sumamente inquietante, y también pensaba qué tipo de música podría ir aquí, ¿no? En este caso, ¿qué fragmento musical que haya escuchado yo en mi vida en cierta forma es referente a este relato? Y este relato, ¿cómo está vinculado a mi vida? Porque además no es lo mismo haber escrito un relato hace 2 días que hace 25 años. Entonces, evidentemente, te remite a un momento en el que eras otra persona cuando estabas escribiendo eso. Por cierto, que Los Bellos Hasta Pronto es uno de los textos que más me gustaron de la primera parte. Y por cierto, es de los que me hicieron enojar en un punto, justamente por el personaje del papá de Claudia, que, vamos, me parecía como una persona no grata para mí. Y bueno, de repente el desenlace es desgarrador. La verdad es que me pareció un texto muy bien hecho, a propósito, que ya que lo estás mencionando.
Y Miguel, queremos también, aprovechando que mencionaste esta parte de que has sido crítico de cine, y pues desde luego eso seguramente te ha brindado una mirada pues bastante clínica sobre la narrativa, digo, específicamente sobre la cinematográfica, pero pues en general de la narrativa, ¿no? Entonces, quisiéramos preguntarte, desde esa mirada que pues no es como la de un espectador promedio, sino que es pues más bien analítica pues de recursos, de formatos, de formas, desde ese punto de vista, ¿qué has integrado tú a tu manera actual de escribir? Bueno, no sabría cómo responder eso con un simple sí o no, porque llevo más tiempo viendo cine que escribiendo. Eso es cierto, yo empecé a ir al cine antes de aprender a escribir y antes de crear mis primeras historias. De hecho, mis primeras historias estaban inspiradas principalmente por lo que veía en cine o en televisión. Y hasta la fecha siempre he tenido como que una idea muy cinematográfica de cómo escribirlo. Mi amigo Luciano Lamberti lo llama como el efecto Manuel Puig. Estoy pensando en obras como El beso de la mujer araña, por ejemplo. Y bueno, yo creo que no le falta razón en el entendido de que sí hay una constante de imagen cinematográfica en los relatos, no necesariamente en todos, pero por ejemplo hay uno que se llama Todos los días son días de Brenda, que forma parte de La fiesta imposible, y es un relato completamente fantástico, es de hecho un relato de ciencia ficción, es un relato que yo no me... ¿Cómo te diré? No me imaginaba que iba a ser de ciencia ficción. Yo tenía la idea de precisamente de llevar la fetichización de una actriz a límites insospechados, ¿no? Y pensé que el límite más insospechado sería que ella pasara a formar parte eternamente de una escena de una película. Entonces decidí hacer esta historia, pero no me imaginaba que iban a hacer, cuando la estaba escribiendo, no me imaginaba que iba a haber, que llegaría a tener estos paralelos posteriormente con gente como Elon Musk. O sea, el millonario que aparece en el relato de Todos los días son días de Brenda. Vamos, Elon Musk, que en ese momento, aunque ya existía, no era tan popular o tan relevante como ahora. Y sin embargo, yo sí me lo imagino como alguien capaz de que, si tuviera el alcance tecnológico para poder hacer eso, sí buscaría la manera de retener al objeto de su obsesión para siempre en una secuencia cinematográfica captada en celuloide. Entonces digamos que por ahí empezaron a ir los tiros, y muchos de mis cuentos en efecto sí tienen un montón de referencias visuales muy cinematográficas, pero argumentalmente yo creo que es ese el que te mencionaba. Y nos interesaba principalmente por, tú mencionaste que tú has sido espectador de cine pues desde antes de escribir. Sí. Y pues definitivamente estamos viviendo un momento en el que pues la narrativa audiovisual está como muy presente en la vida de todos, y ya no solamente como en el formato largo de cine, ¿no? Sino pues con toda esta propagación de las series desde hace ya algunos años. O sea, en este momento yo creo que lo que más consumimos en general en la vida cotidiana pues son series. Sí. Y muchos de los pues vamos, de los escritores pues actuales seguramente también vamos a estar teniendo como mucha influencia de eso, ¿no? Vamos, la influencia del cine pues existe desde hace bastante, y seguramente de las series también, pero este momento se me hace como clave, sí, totalmente. Pues como comprender esa relación entre el lenguaje audiovisual y la narrativa literaria. Totalmente, hay novelas tanto anglosajonas como en habla hispana que tienen muchísima referencia a The Wire de David Simon, por ejemplo, ¿no? O a Mad Men de Matt Weiner, o The Closer de James Duffy. Estas series que nos entretienen y que nos van guiando un pasito a la vez, también en cierta forma
son ahora parte de las novelas, ¿no? Por eso en la literatura ahora nuevamente se ha puesto de moda lo que curiosamente existía en el siglo XIX, que era la novela por entregas, lo que hacían Charles Dickens o Alejandro Dumas. Y es muy gracioso que hoy a la fecha la gente vuelve al serial, ¿no? A lo seriado. Hablo, por ejemplo, de los éxitos inenarrables de Juego de Tronos o Casa del Dragón, o que incluso se tomen franquicias que ya existían como trilogías largamente escritas hace mucho tiempo, como El Señor de los Anillos, que ahora también forma parte de este elemento de la serie, de lo seriado. Entonces es muy curioso, pero todo el mundo, o sea, en realidad las famosas sagas o series no las inventó la señora la creadora de Harry Potter, esta señora transfoba que nunca puedo mencionar su nombre, por alguna razón siempre se me olvida. Desde que descubrí que era así, decidí que iba a olvidar su nombre y lo olvidé. Entonces no puedo decir su nombre, pero ustedes saben a quién me refiero. Esta señora no es la autora en exclusiva del serial moderno, de la serie moderna en cuestión literaria. En todo caso, prefiero a Elena Ferrante, por ejemplo. No sé si ustedes han visto la serie de televisión La Amiga Estupenda, que está basada hasta ahora van 3 temporadas, que está basada cada una en un volumen de sus novelas napolitanas, que son La Amiga Estupenda, Las Deudas del Cuerpo, etcétera, etcétera. A mí esa serie me parece fascinante y los libros me parecieron fascinantes en su momento, ¿no? Así que sí siento que de alguna manera la literatura en cierta forma se está nutriendo nuevamente de esta noción de lo que es lo seriado, ¿no? Porque así era, yo no sé si fue así para ustedes en su momento, en su infancia. Para mí sí, cuando era yo muy pequeño, era mi abuelo, mi padre o mi madre nos leía algo, pero nos lo leía como seriado. Llegaba hasta un cierto punto y decía, mañana. Y entonces estaba uno esperando todo el día para poder saber qué era lo que iba a pasar, que finalmente creo que es una de las cosas más importantes que debe saber un escritor y que debe saber aplicar un escritor. No es solamente el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, como en el periodismo, sino también algo muy importante, es el ¿y qué va a pasar entonces? O ¿y qué pasó entonces? O ¿qué va a hacer entonces? O ¿qué harán entonces? O ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No puedo esperar a saber cómo acaba. Queremos también preguntarte a propósito de, ya mencionabas pues, que tenías has estado, participaste de muchos talleres en tu tiempo de formación como escritor, ¿no? Por ahí mencionaste a Villoro. Sí, hace muchos años, antes de que ustedes nacieran, cuando tenía su taller en la Casa del Lago, que después de unas cuantas sesiones que yo acudí, llegó Juan y dijo, lamento mucho comunicarles que van a tener que buscarse otro taller porque acabo de ser designado el enviado cultural, el representante cultural de la Embajada de México, ahora que la Embajada de México va a ser únicamente una sola Embajada de México, porque solamente va a existir una sola Alemania. Entonces, pues me voy a tener que marchar a Alemania y lo siento, muchachos, pero van a tener que buscar otro taller. Oye, qué anécdota tan grande. No, y además Juan sabe que yo lo imito con mucho cariño, pero es muy gracioso porque además es inevitable. Todo el que alguna vez conoce o trata a Juan Villoro no puede evitar la tentación de imitarlo en algún momento por su manera tan específica y tan sui generis de hablar. Ya, bueno, no me ha tocado ver a alguien más hacer esto, pero sí he visto tweets que a veces dicen de cuando tiembla en Ciudad de México, que inmediatamente Juan Villoro hace un poema al respecto. Ah, sí, por supuesto, desde luego que sí. Pero bueno, lo que queremos preguntarte al respecto de los talleres es que, pues bueno, tuviste y has tenido una formación muy robusta en ese aspecto, ¿no? O sea, con diferentes, pues grandes de la literatura. Por ahí también veíamos Daniel Sada, Paco Ignacio Taibo. Sí, Paco Ignacio Taibo, uno que fue mi primer jefe,
El jefe Taibo, el padre, el abuelo, el papá de Benito. A él le debo todo lo que soy en el aspecto profesional porque él me guió. Yo llegué a trabajar como su asistente en el periódico El Universal hace muchos años. Y él me dijo, bueno, de modo que te gusta escribir, ¿no? Y le dije, bueno, sí me gusta. Pues no solo te gusta, claramente tienes una vocación. Así que ahora tienes un compromiso. No puedes esconderle a la gente lo que sabes hacer. Tienes que escribir y seguir escribiendo y publicar. Porque no todo el mundo tiene esa habilidad y tú tienes que hacerlo para que los demás lean lo que tienes que decir. Y entonces, me metió en un compromiso el jefe, pero pues bueno, así fue como empezamos a escribir. Y voy a partir de esto que nos acabas de contar acerca de Paco Ignacio Taibo, porque la pregunta era, desde esa perspectiva de aprendiz por la que has vivido, que es muy vasta, ¿qué recomendación tú le darías a un escritor emergente hoy en día? ¿Qué recomendación le daría yo a un escritor emergente hoy en día? Le daría exactamente la misma que me dieron, que no me la dieron en un taller, que me la dieron por accidente y me la dio un escritor que seguramente ustedes conocen, al menos han leído, y si no lo han leído, quienes escuchen esto, háganse un favor y corran a buscar un libro de este autor, ya sea en español, ya sea en inglés. Era un escritor estadounidense, y me refiero, por supuesto, a Ray Bradbury. Esto tiene que ver, les haré breve la anécdota. Una vez en California, él vivía en las cercanías de Los Ángeles. Por azares del destino, yo tenía 19 años. Y estaba yo ahí también, en una librería de libros usados cerca de Los Ángeles. Y entonces ahí estaba yo viendo libros cuando oí una voz que me resultaba vagamente familiar, que entraba a la librería y saludaba. Y vi pasar a este hombre con esa melena blanca y esos lentes tan distintivos, y por un momento dije, este hombre yo lo conozco, este hombre es un actor, este hombre sale en la televisión o en el cine, algo. Y siendo a Los Ángeles, pues no es raro que te encuentres con alguien que se dedica a eso, ¿no? Entonces, pues muy discretamente fui a ver a la dependiente de la librería y le dije, siento que conozco a ese hombre, pero no sé quién es. ¿Quién es? Me dice, pues es Ray Bradbury. No, sí, claro, viene de vez en cuando porque vive relativamente aquí cerca y a veces viene a comprar libros. Entonces, inmediatamente fui y compré un ejemplar suyo de un libro que se llama El País de Octubre, y fui a acercarme a Ray Bradbury y le dije, Mr. Bradbury, soy fulano de tal, soy de México, tengo 19 años y soy escritor. Entonces, nótese la audacia. El hombre se volteó a ver, me sonrió, fue sumamente amable y me dijo, escritor profesional, y le digo, no, todavía no, pero espero serlo pronto. Me dice, bien, y entonces, ¿cómo te preparas para escribir? ¿Qué haces para escribir? Le digo, bueno, pues trato de escribir todos los días y de nutrirme de todo lo que pueda para poder contar historias. Me gusta nutrirme de historias, y entonces él me dijo que eso le parecía muy bien, y le dije que qué consejo me podría dar, él como gran autor que era, a un escritor joven como yo, ¿no? Y entonces Ray Bradbury me dijo algo que es lo que yo le diría, porque a mí me sirvió mucho. Entonces yo se lo diría también a cualquier escritor emergente, de cualquier edad, por cierto. No tendría que ser un adolescente o un joven, podría ser cualquier persona. Ya saben que Saramago empezó a escribir después de los 40 y empezó a publicar después de los 50 o de los 60, entonces por lo mismo. Ray Bradbury me dijo que como escritor, para ser escritor, lo más importante para mí tendría que ser escribir y leer todos los días, escribir y leer y escribir. Y ese es el consejo que yo daría, junto con otro que me dio en alguna ocasión María Luisa Puga, que me decía, escribes muy bien, pero te fijas mucho más en la forma
que en el fondo tratas de presentar lo que estás escribiendo de una manera tan cuidada, tan prolija, que algunas veces es más difícil encontrar las emociones que se supone que debes de transferir o de transmitir. Los personajes hablan, pero a veces hablan con tanta distancia que no sientes que esté sucediendo algo. Así que recuerda esto: la literatura no solo se hace con literatura, también se hace con la entraña. Entonces, esos son los consejos que daría a los escritores emergentes o a los escritores que están empezando: que no le tengan miedo a escribir con la entraña y que lean todo el tiempo y que lean todo lo que quede en sus manos y escriban, no dejen de escribir, escriban un diario, escriban notas, aunque escriban en Twitter, pero escriban. Pues muchísimas gracias por todos estos consejos que nos... Y las anécdotas. Y las anécdotas. Para mí es un placer. Fabuloso, Miguel. Pues bueno, yo creo que quedaría solamente preguntarte si tú quisieras agregar algo más a esta conversación antes de terminar. Pues más que nada agradecerles que se hayan tomado el tiempo de leernos y agradecer que recomienden la lectura de Trampa para Niebla. Ahora sí que es mi hasta el momento, primer y único libro de cuentos. Es que está muy fácil de encontrar, es un libro muy accesible, y que sobre todo que apuesten por las editoriales independientes. Las editoriales grandes no van a desaparecer y van a seguir publicando, pero créanme que a Mario Vargas Llosa no le importa que a ustedes también sí lean a Mario Vargas Llosa, por supuesto, pero también acérquense a las editoriales independientes y descubran qué es lo que tienen para ofrecerles. Hay catálogos que son muy interesantes y que están prácticamente desconocidos. Yo recomendaría, por ejemplo, ahora mismo que leyeran o que lean un libro precisamente de cuentos que se llama La Biblia Encarnada, de Danush Montaño Beckman, enorme narrador mexicano, muy joven, y este es su primer libro que sale a la luz y creo que es un libro espléndido de relatos, es espléndido, es conciso, es como una pequeña arma afilada y es inolvidable. Eso les recomendaría. También les recomendaría leer, por ejemplo, la novela póstuma de Ignacio Padilla, que acaba de aparecer, que se llama Lo que no sabe Medea, que es una gran novela con la que el escritor, que falleció en 2016, batalló mucho, trabajó mucho. No me atrevería a llamarla una novela inconclusa, porque estoy seguro de que está conclusa, pero habiendo conocido a Nacho y sabiendo que era un corrector obsesivo, que no dejaba nunca de hacerle correcciones y cambios y pequeños arreglos aquí y allá a su obra, creo que es importante de todos modos acercarse a ella, porque es una enorme novela sobre la vida, sobre el horror, sobre la historia y sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como personas con la manera en la que se narra y se presenta la historia, y los efectos que esta tiene. Pues muchas gracias, ya nos llevamos muchas recomendaciones y también muchísimas gracias por la entrevista. Creo que hablo por tanto Luis como por mí cuando digo que aprendimos mucho. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí y por hablar de Trampa para Niebla con nosotros. Gracias, Luis Enrique, gracias, Diana, gracias por haber leído el libro, gracias por haberme invitado y pues corran la voz, sobre todo porque es una edición chiquitita, menos para que se acabe, para que se agote y podamos seguir publicando más. No, solo iba a comentar que ciertamente es una edición que además está foliada. Cada ejemplar tiene su numerito, ¿no? Eso lo hace único a cada uno. O sea, no hay dos iguales. Perfecto. Pues sí. Eso, Miguel, adelante.
nada, que disfruten mucho la lectura, y sobre todo gracias por seguir impulsando que haya más narradores y que no se extinga nunca la lectura ni la escritura, sobre todo en estos tiempos tan oscuros que estamos pasando en la cultura en este país, y no solo en este país, sino alrededor del mundo. Así que es importante que se siga buscando la manera de seguir contando historias. Buenísimo, Miguel. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, y Escritores Emergentes como proyecto cultural literario siempre tendrá sus puertas abiertas para ti. Muchísimas gracias. Igualmente cuentan con todo mi apoyo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Chao. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de esta transmisión, de esta conversación. Como habrán visto, estuvo muy buena. La verdad es que fue un cierre espectacular para este año de Voz de Autor, en el que tuvimos a pues variedad de voces por aquí contándonos sus experiencias, sus anécdotas, sus consejos literarios, sus consejos de lectura. Quisiéramos agradecerles mucho por haber estado aquí con nosotros, y sobre todo porque con estas conversaciones uno de nuestros grandes objetivos es pues seguir haciendo una comunidad de escritores emergentes preparados para, como ya nos decía Miguel Cane, pues estos tiempos adversos que se vienen, y para los que los escritores tenemos que pues esgrimir la pluma con fuerza y sacar a la tinta y el papel pues todo aquello que tenemos que expresar sobre el tiempo que estamos viviendo. Y entonces pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo año en una próxima emisión de Voz de Autor. Esto fue Voz de Autor, una producción de Escritores Emergentes. Si te ha gustado esta entrevista, recuerda compartirla con el mundo para que más personas puedan aprovechar los conocimientos que hemos descubierto en este espacio. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para enterarte de nuestra próxima conversación y de otros contenidos acerca de escritura creativa. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y únete a nuestro canal de Telegram. Somos Escritores Emergentes. Ayudamos a nuevas voces literarias a desarrollar su carrera artística a través de recursos de formación, expresión y desarrollo profesional. ¡Hasta la próxima!